nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a tarea aún nos queda, anunciar al pueblo urgente. Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Cada feligresio, para cada hermano que está presente. Pronto Jesús volverá. Privilegio, hermano, estar reunido en la casa de Dios en este momento. Se hace una casa para Dios cuando estamos adorándole en espíritu y en verdad. Bien, en esta mañana vamos a dar inicio al tema que hemos venido tratando en el transcurso de estos últimos sábados. Estamos en el mueble, el arca del pacto. Precioso mueble, el mueble más sagrado que había en el santuario terrenal y el más sagrado que hay en el celestial. Vamos a encomendarnos en las manos del Eterno para que Él nos guíe. Amoroso y amante Padre, Dios eterno, todopoderoso, omnisapiente, Dios de Adán, Dios de Noé, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios de Daniel, Dios de Ananías, Azarías y Misael. Oh Señor, sé tú también nuestro Dios, tal como fuiste el Dios de ellos. Pero sabemos claramente que tenemos que humillar nuestras almas como ellos lo hicieron. Sabemos claramente que tenemos que obedecer tus estatutos tal cual ellos lo hicieron. Por eso estamos en este momento postrado ante tu trono, Señor, para que tú nos des ese espíritu de obediencia a tus requerimientos. Guíanos en la exposición de tu palabra, Señor. Toca nuestros labios, toca nuestros oídos para escucharte, para obedecerte. En el nombre de Jesús te pedimos todos estos favores. Amén. Apreciados hermanos, Dios es un Dios de orden. Pero esto se ha dicho y no se le ha dado la esfera o el entorno amplio que conlleva. Los seres humanos entienden que sus cosas son exactas. Y ellos establecen leyes y dicen que hay que cumplirlas. Pero noten, hermanos, que por más exacto que el hombre trata de ser, siempre se cometen errores.
en todas las esferas, aún en los planos más delicados de asuntos y proyectos humanos se cometen errores. Prueba de ello son las noticias que nos informan de fracasos de proyectos navales, de proyectos aéreos. Vemos como transbordadores que son enviados al espacio en cuestión de minutos explotan porque se cometieron errores. Hermanos, el hombre no comete errores solo cuando está en la mano de Dios. Gloria a su nombre. Ahí no hay espacio, no hay margen de error, porque quien está al control es quien todo lo sabe, quien no puede cometer error. Hermanos, el santuario es perfecto en toda su esfera. El santuario, este maravilloso pilar, no tiene un solo error. Dice la sierva de Dios que algunos han encontrado error en los pilares o fundamentos que han sido establecidos por Jehová Dios y han querido cambiar. Y esto lo hemos visto mostrado en la historia del movimiento, porque Dios no forma realmente una religión, hermanos. Cuando estudiamos el origen del movimiento profético, por eso se le llama un movimiento profético, no una religión. Un movimiento profético. Este movimiento, Dios lo establece. El movimiento adventista del séptimo día es de origen divino, hermano. Aunque ha tomado otro camino, el camino de la apostasía, cuando Dios lo establece, no inicia siendo apóstata, inicia siendo un pueblo puro. Siendo un pueblo puro. Y dice la sierva de Dios en primeros escritos, que el movimiento adventista fue puro, absolutamente puro, desde el año 1840 al 1844. Fue puro. Ah, mis hermanos, no tenía tantas instrucciones, pero fue puro. ¿Pero por qué fue puro? Porque amó. Hermanos, no son las instrucciones las que te van a acercar a Dios, que asimismo no son las instrucciones las que te acercan a Dios. Hermanos, ¿qué nos acerca a Dios? Es la fe. Entonces, la fe que obra por el amor, de manera que nosotros debemos amar a Dios. Hermanos, amar a Dios. Porque el amor es el fundamento de la ley. ¿Qué? Sí, así mismo. El amor es el fundamento de la ley de Dios. Podríamos decirlo de manera literal. La ley cuelga. Si le quitas esa percha donde cuelga, la ley no sirve. ¿Qué? Sí. Hermanos, cuando a Jesús se le acercaron y le hablaron de que, ¿cuáles son los mandamientos? Él le dijo dos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y agregó, de ahí depende, literalmente se puede decir, de estos dos mandamientos depende, voy a usar una palabra que me gusta más, cuelga, se soporta. Si le quitas amar a Dios sobre todas las cosas, se cae. Si le quitas amar al prójimo como a ti mismo, también se cae la ley y deja de servir, no sirve, porque la ley se fundamenta en el amor. Ahora, ¿qué es amor? Noten cómo hay una flecha que va y otra que viene. ¿Qué es amor? Es obediencia.
Si tú no obedeces, no amas. No hay manera de amar sin obedecer un requerimiento. Hermanos, el enemigo ha desviado y trastornado el significado correcto de la palabra amor. ¿Qué es amor para los seres humanos? Es sexo, eso es amor. Sexo hacen los animales, como puros animales. Y no hay amor. Se ha convertido el amor en un romanticismo. Todo eso es satánico. Dice la sierva de Dios que el amor es un principio puro y elevado. No es una pasión animal. Pero esto se dice y no se entiende. Eso no se va a entender. Yo estoy seguro de eso, hermanos. Hasta que el Espíritu Santo tome tu corazón y le implante esa poderosa semilla, ese poderoso semen que da una vida pura y sin mácula. Ah, mis hermanos, Dios en su poder nos prometió el Espíritu Santo, porque a través de Él es que vamos a entender todas las cosas. Ah, mis hermanos, qué pena, qué tristeza que no pidamos el Espíritu Santo diariamente en nuestras vidas. Es a través de Él que entenderemos la voluntad de Dios. Pero cuán desviado han estado los seres humanos hoy en día. Cuán desviado ha estado el mundo religioso hoy en día. El mundo religioso hoy en día depende de la teología. El mundo religioso hoy en día depende de conceptos establecidos y vertidos en libros que de Dios no tienen nada. Ah, mis hermanos, tú eres un teólogo, ok, tú tienes derecho a la palabra, porque tú sabes hermenéutica. Tú tienes conceptos claros. Así lo tenían los dirigentes judíos, los maestros de la ley judíos. ¿Y a dónde están ellos? Perdidos para siempre. Esos grandes maestros, medianos y pequeños maestros, eran los fariseos, unas sectas. Tanto los saduceos como los fariseos eran unas sectas de incrédulos. No conocían a Dios. Hermanos, Juan el Bautista fue preparado para obedecer a Dios porque no fue a estas escuelas, porque no podía contaminarse con esta levadura hedionda y asquerosa que tenía ese poder satánico que aparta de Dios todo aquel que se pone en la mano del hombre. Hermanos, no es la teología, no es la ciencia, dice la Biblia, falsamente llamada ciencia. Hermanos, los científicos sin Dios son unos estúpidos, son unos brutos, no son inteligentes. Hermano, dominar conocimientos materiales sin Dios es una basura, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová el Eterno, gloria a su nombre.
Hermanos, cuando no se teme a Jehová, no se es sabio, ni siquiera se tiene el primer paso dado. De manera que no nos dejemos engañar. Es sabio aquel que teme a Jehová y le obedece. Y cuando le obedecemos, dice la palabra de Dios, en el conflicto de los siglos, página 541, el amor es lo único que ante los ojos del cielo da valor a un acto cualquiera. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra y mediante su palabra nos ha dado sus requerimientos. Y estos requerimientos serán delicia, como dijo el salmista David, para todo aquel que ama a Dios. Si no hay amor, los requerimientos de Dios serán una pesada carga. Hermanos, si a veces hay que usar ejemplos que son realmente, no son los más adecuados, o no son lo más, no son lo que más nos harían entender, pero son lo que más conocemos, de manera que lo voy a usar. Cuando usted está enamorado de alguien, para usted es un placer conocer qué le gusta a esa persona para usted entonces agradarle. Porque usted la ama. Hermanos, cuando amamos a Dios, no nos engañemos a nosotros mismos. Cuando amamos a Dios, nosotros vamos a estar indagando con prontitud qué cosas le agradan a Dios para nosotros cumplirlas. Porque sus leyes son una delicia en nuestro corazón. Mis hermanos, qué belleza, qué belleza. Qué hermoso es agradar a Jehová, pero esto solo es posible cuando amamos. El salmista lo dijo claramente. Salmo 119 es el salmo de la ley. Hermanos, tomemos el Salmo 119, que es una Biblia, y estudiémoslo texto por texto. Busquemos sus contextos en el resto de la Biblia y busquemos los comentarios de estos textos en la palabra de Dios del Espíritu de profecía. Hermanos, anoche conversaba con un grupo de hermanos y me asombraba cuando uno que parece ser teólogo dijo, palabra de Dios solamente es la Biblia. Me costó preguntarle, entonces, si lo que está en el espíritu de profecía no es palabra de Dios, entonces ¿es palabra de quién? ¿Cómo ha engañado Satanás? ¿Cómo ha trastornado el enemigo a los que profesan la verdad? Hermanos, la historia del pueblo judío se está repitiendo paso por paso en el pueblo que profesa la verdad hoy en día. Hermanos, es que no hemos entendido a Jehová Dios. Y el Señor nos prueba. Él nos prueba. Hermanos, ¿acaso hay grado de inspiración? ¿Acaso Dios dice, bueno, este es un 95% inspirado y aquel es un 100%? Hermanos, por eso dijo la sierva de Dios, claramente, sin titubeo,
Ella dijo que los escritos de ella o eran de Dios o eran del diablo. Una expresión bastante fuerte, pero real. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios ambiguo. Dios es un Dios completamente claro. Dios es un Dios completamente exacto. Es que nosotros realmente no le hemos entendido. Hermanos, Dios no tiene puntos medios. Dios es un Dios claro como el agua, que no se presta a confusión. De manera que todos sus principios, todos sus requerimientos han sido establecidos con toda claridad, pero solamente aquellos que le aman realmente van a obedecer y van a sentir delicia en sus corazones con la obediencia a los principios de Jehová. Hermanos, dice la pluma inspirada que las leyes de Dios deben ser claramente estudiadas, no solamente en el aspecto espiritual, sino en el aspecto físico. Es por eso que en el santuario encontramos el camino para llegar al mismo trono de Dios. ¿Qué es lo que nos lleva al trono de Dios, hermanos? Es su ley. Oh, pero gloria a su nombre. Hermanos, lo vemos claramente. Entendemos ese aspecto del santuario, el más importante de todos. Hermanos, ¿cómo nos vamos a amistar con Dios? Hermanos, como David entendió a Dios. Y aunque pecó terriblemente, quizás ni como tú hayas pecado, ni quizás ni como yo haya pecado, porque llegó a asesinar y a cometer pecados asquerosísimos. Sin embargo, cuán verdadero fue su arrepentimiento, cuán pocos están dispuestos a humillar su alma, dice la pluma inspirada, como la humilló este poderoso hombre de Jehová Dios, hasta el punto de que ni siquiera a Moisés se le llamó el hijo de David, ni siquiera se le llamó a Moisés, a Cristo, el hijo de Moisés, sino el hijo de David. ¿Por qué? Porque él entendía a Dios. Y podríamos pensar, pero ¿cómo que entendía a Dios? Si él lo entendía. El pueblo de Israel andaba en desobediencia y él andaba en obediencia. Y él entendía, pero Dios nos indicó a nosotros, el pueblo profeso, que nosotros estamos llamados a destruir a todas esas naciones que nos rodean porque andan en obediencia y ya sobrepasaron la copa de Dios, de la misericordia divina. El pueblo de Israel no lo entendía eso. Él sí, él lo entendía y reunió un grupo de gente que la mayoría no eran ni siquiera israelitas. Vemos como la historia se repite. Es como los que andan obedeciendo la reforma pro salud, que la mayoría no son profesos de la verdad, hermanos. Entonces tú oyes los profesos de la verdad criticándolo. Esos son de la nueva era. Esos son. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Imita el buen ejemplo que están dando en el área de la obediencia a la salud y deja de criticarlos, que son de la nueva era, que son. Deja de criticarlos, que tú no estás al nivel de ellos en lo que respecta a la obediencia de la reforma pro salud. Hermanos, los
requerimientos divinos nos llevan al trono de Dios. ¿Qué lugar del santuario estaba más cerca del trono de Dios? El lugar santísimo. ¿Y por qué? Porque allí estaba el arca del pacto. ¿Y por qué el arca del pacto estaba en el lugar santísimo? Porque allí estaba la ley de Dios. Y esta nos lleva al mismo trono de Dios, que es el fundamento de su gobierno. Qué precioso, mis hermanos. Hermanos, los 10 mandamientos se dieron en 2 tablas. Son preceptos breves, muy breves. Sin embargo, ellos contienen los grandes y eternos principios del gobierno de Dios. Notemos, qué belleza. Hermanos, Dios nos revela su carácter es a través de sus requerimientos, es a través de su ley. Notemos, a través de su ley Dios nos da a conocer cuál es su carácter. Vamos a verlo aquí en Patriarcas y Profetas, donde no la señora White, no es la señora White, no la veamos a ella. Estamos ciegos los que vemos a la señora White en sus escritos. Estamos ciegos. No es la señora White, es a Jehová Dios el Eterno que hay que ver, porque Él es el autor de estos libros. Es Dios quien inspiró. Cuando inspira, hermanos, estudiemos cómo era inspirada Elena de White, que duraba 3 horas sin respirar. Un ser humano, si dura 4 o 5 minutos sin respirar, se muere. Ella duraba 3 horas sin respirar nada y fue probada no solamente por los adventistas, sino por autoridades del gobierno norteamericano en su época. El gobierno norteamericano no nota esas cosas hoy en día porque Satanás se la ha opacado para que no se hable de eso. Hermanos, le ponían un espejo a Elena de White en la nariz y no se empañaba en lo absoluto. No respiraba, aunque el pulso de su circulación era correcto. Dios le cortaba la respiración porque ella estaba en un contacto absoluto con la divinidad. Asimismo, también dice la Biblia que Daniel no respiraba cuando estaba en visión, de manera que las características de esta poderosa mujer eran las mismas que la de aquellos profetas que escribieron en la antigüedad. Hermanos, no adoramos a Daniel, no adoramos a Pablo. Ahora Satanás lleva a los que no aman a Dios a adorar a Pablo, porque Satanás se empeña en desviar el curso correcto de la adoración. Hermano, no es a Elena de White que nosotros adoramos, es a Jehová Dios el poderoso, el eterno. Nótese. Pero muchos entienden que cuando tú estudias esos maravillosos libros donde habla Dios, no Elena de White, donde habla Dios, no Pablo, donde habla Dios, no Moisés, entonces tú, si estudias muchos a los libros de Elena de White, tú estás adorando a Elena de White. Hermano, no te dejes engañar de Satanás, que es lo que quiere. El último engaño de Satanás para que nosotros no entendamos a Dios es que rechacemos esos testimonios del poderoso Espíritu de Dios. De manera que vamos a los testimonios. Ya leímos a Éxodo 20. Ya leímos a Deuteronomio 5.
Pero aquí en el capítulo 27 vamos a entender. Aquí vamos a pasarnos quizás 2 o 3 sábados más. Hermanos, la ley dada a Israel es el capítulo 27 de Patriarcas y Profetas. Notemos las circunstancias en que Dios le da su ley. Poco después de acampar junto al Sinaí, se le indicó a Moisés que subiera al monte a encontrarse con Dios. Hermanos, esto es terrible. A encontrarse con Dios cara a cara. Trepó solo el escabroso y empinado sendero. El mensaje que se le dio a Moisés para el pueblo fue el siguiente: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Hermanos, quien llevó al pueblo al monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, fue el Eterno. Moisés regresó al campamento y reuniendo a los ancianos de Israel, le repitió el mensaje divino. O sea, Moisés subió, escuchó, bajó y después volvió y subió. Nótese. Entonces Moisés le está diciendo: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Eso está en Éxodo 19:25. Nótese que antes de Éxodo 20, Dios le hace una promesa antes de darle los 10 mandamientos. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes. Pero note cómo termina el texto: y gente santa, porque yo no trabajo con apóstata, dijo Dios, porque yo no trabajo con desobediente, no puedo. Y yo soy fuego consumidor para la desobediencia. Hermanos, Moisés regresó al campamento y reuniendo a los ancianos de Israel, les repitió el mensaje divino con suma fidelidad. Ahora ellos respondieron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Como cuando se dan temas que convencen al pueblo. Ay, sí, pero qué mensaje, pero qué verdad, hermano. Y dando la vuelta en la esquina, están hablando tremenda mentirota, como si Dios nunca le hubiese hablado. Mis hermanos, sigamos leyendo. Nuevamente el caudillo ascendió a la montaña. Nótese, porque en los testimonios hay detalles que no encontramos en la Biblia. Repetimos, en los testimonios, como ella le llama a los escritos, hoy en día se le llama espíritu de profecía, pero ella utiliza más comúnmente la palabra los testimonios. Pero ¿de quién son estos testimonios? ¿Qué es un testimonio? Es una prueba. ¿Eso es un testimonio? ¿Tú das testimonio de eso? ¿Tú das prueba de eso? Son sinónimos, testimonio y prueba. Entendamos bien, hermanos. Ella le llama a los testimonios de Elena de White, le llama a ella. Nunca le llamó ella a los testimonios de Elena de White, porque hubiese sido una usurpación. Hermano, Dios la hubiese destruido. Hubiese sido el pecado que cometió Moisés en una ocasión. Se hubiese ella rogado, se hubiese ella achacado, se hubiese ella robado la gloria que le pertenece a Jehová, porque esos testimonios no son de Elena de White, son los testimonios del Espíritu de Dios. Ese es el nombre que ella le da a sus escritos, los testimonios del Espíritu de Dios. Ese es el testimonio que Elena de White le da a sus escritos. Mayormente vamos a encontrar esa palabra, los testimonios del Espíritu de Dios.
Hermanos, y podemos verlo en Mensajes Selectos, tomo 2, en página 89. Anótela para que la lea. Y allí mismo es donde dice que el último engaño de Satanás consistirá en convertir el testimonio del Espíritu de Dios, que son los escritos de ella, en algo ineficaz. Ese es el ultimito engaño de Satanás para los adventistas del séptimo día de hoy, 6 de mayo del 2017. El rechazar esos libros donde está la palabra de Dios en detalle. Sigamos con los detalles que no están en la Biblia. Están en Patriarcas y Profetas, capítulo 27. Nuevamente el caudillo ascendió a la montaña y el Señor le dijo: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Hermanos, ¿por qué tenía Jehová que estar en una nube? Porque él sabía que si se descubría, Moisés iba a morir. Moisés, que era un santo. Porque es que la presencia de Dios es fuego consumidor para el pecado. Hermanos, ¿sabe que nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo antes de morar con Cristo? Pero esa transformación el Señor la va a hacer para completar a aquellos que purificaron su carácter. No es que Dios va a transformar el carácter cuando Él venga. Note cómo, porque los engaños de Satanás son finísimos como el diablo. Son finísimos, es algo que se parece tanto a la verdad. A mis hermanos, qué engañador. Se le llama el archi engañador. No ni siquiera el engañador, el archi, porque es un magnífico engañador. Dios te hace una manzana verdadera y Él te hace una falsa, pero son tan idénticas que nada más el que tiene el Espíritu de Dios puede detectar la diferencia. Dios a través de la vara de Moisés hizo una culebra o serpiente verdadera, y a través de los magos, Satanás, quien tiene poder también, hizo serpientes falsas, pero eran tan idénticas que no se podían diferenciar a menos que se tuviese el Espíritu de Dios. Hermanos, sigue diciendo Patriarcas y Profetas: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que crean a ti, para que te crean a ti para siempre. Hermano, Dios se propuso hacer de la ocasión en que iba a pronunciar su ley una escena de imponente grandeza, en consonancia con el exaltado carácter de ¿quién? Quizás estarían pensando en consonancia con el exaltado carácter de Dios. Quizás estarían pensando ustedes eso. Pero miren cómo es que dice la cita: en consonancia con el exaltado carácter de esa ley. Nótese, hermanos, a quien usted escuche hablando de que ama a Dios, de que yo soy un adventista fiel, hermano, si desprecia los requerimientos de Dios, es un falsante, es un hijo de Satanás que está engañando a los que les rodean. El pueblo debía comprender que todo lo relacionado con el servicio de Dios debe considerarse con gran reverencia. Hermanos, el pueblo para encontrarse con Dios tuvo que hacer preparativos. Dice en la página 311, ahí mismo donde estamos leyendo: se hicieron los preparativos conforme al mandato. ¿Al mandato de quién? Al mandato de Jehová Dios
el gobernante. Hermanos, dice la sierva de Dios que muchos, ay, sí, yo acepté a Dios como mi Salvador, ese es mi Salvador. Pero dice ella que que quien ha aceptado a Dios como su Salvador, también le aceptará como su soberano. Nótese bien, todo aquel que ha aceptado a Dios como su Salvador, le aceptará como su soberano. Y soberano, rey, usted obedece al rey. Usted no hace lo que usted quiera. De manera que si usted no ha aceptado a Dios como su soberano, es mentira que usted ha aceptado a Dios como su Salvador. Es mentira. Es una falsa. Todo aquel que ha aceptado a Dios como su Salvador, también le ha aceptado como su soberano. Entiéndase bien, como su soberano. ¿Por qué le ha aceptado como su soberano? Porque obedece sus requerimientos. Hermanos, Moisés mandó colocar una barrera alrededor del monte para que ni las personas ni animales entraran al sagrado recinto, porque cualquiera que siquiera lo tocase moriría instantáneamente. Estamos conociendo a Dios, hermano, porque a Dios nos los han presentado solamente desde el Calvario. Y cuando se presenta Jehová Dios desde el Calvario, solamente se está presentando un Dios falso. ¿Qué? Cuando se presenta a Dios solamente desde el Calvario, se está presentando un Dios falso. ¿Qué? Sí. Es por ello que vamos a encontrar que la Biblia, que presenta a un Dios desde el Calvario, es chiquitica. Repito, atención. La parte de la Biblia que presenta a Dios como el Dios del Calvario es chiquitica. Usted mira el Nuevo Testamento comparado con el Antiguo Testamento y es chiquitico. Es una cuarta porción de la Biblia, el Nuevo Testamento. Pero el Dios que presenta a Jehová desde el Sinaí es la mayor parte de la Biblia. Es grandota. Abra su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 1. Abarque la parte que presenta a Cristo desde el Calvario. El Nuevo Testamento es chiquito, pero la parte de la Biblia que presenta a Jehová Dios desde el Sinaí es grandota, es la parte más amplia. De manera que debemos presentar a Dios en una consonancia, escuche bien, en una deidad. Dios es el Dios del Calvario, así como lo es desde el Sinaí. De manera que debemos presentar a Dios desde el Sinaí, porque ese es el mismo que murió en el Calvario. Hermanos, veamos brevemente. A la mañana del tercer día, cuando los ojos de todo el pueblo estaban vueltos hacia el monte Sinaí, la cúspide se cubrió de una espesa nube.
que se fue tornando más negra y más densa, y descendió hasta que toda la montaña quedó envuelta en tinieblas y en pavoroso misterio. Ah, mis hermanos, cómo Satanás ha confundido al pueblo protestante y dice en el Antiguo Testamento quedó clavado en la cruz. ¿Saben quién es que le ha enseñado eso? Es el mismo diablo, porque a Satanás no le interesa que se presente a Dios como un Dios que odia el pecado. A él no le interesa, no hombre, no peca, que Jesús te va a salvar, porque es imposible ser perfecto. Peca y vive. Es el diablo que te está hablando, hermanos. Vamos a conocer a Jehová Dios desde el santuario. Entonces dice la palabra de Dios en Patriarcas y Profetas, porque no es la palabra del hombre que habla, es la de Dios. Página 311, entonces se escuchó un sonido como de trompeta. Hermano, las trompetas impresionan, ¿eh? Pero el sonido de trompeta de Jehová es terrible. Entonces se escuchó un sonido como de trompeta que llamaba al pueblo a encontrarse con Dios. Y Moisés los condujo hasta el pie del monte. Hasta el pie del monte. De la espesa oscuridad surgían vívidos relámpagos, mientras el fragor de los truenos retumbaba en las alturas circundantes. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, entiéndase bien. Y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, ante los ojos de la multitud allí congregada, y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. Tan terrible eran las señales de la presencia de Jehová, que las huestes de Israel temblaron de miedo y cayeron sobre sus rostros ante el Señor. Aún Moisés exclamó: estoy asombrado y temblando. Shaking. ¿Tú has estado temblando, hermano? Temblando. Bueno, quizás tú has estado temblando cuando tú sales afuera de la casa en una temperatura de 25 grados Fahrenheit, 15 grados, que el cuerpo en cuestión de 10 o 15 segundos empieza a temblar. No, no era así que estaba temblando, eran peores los temblores. Era temblando, que se le sacudía el cuerpo, temblando de miedo. Aún Moisés estaba temblando, hermanos, temblando. Entonces los truenos cesaron, porque Dios es misericordioso. Entonces los truenos cesaron, ya no se oyó la trompeta y la tierra quedó quieta. Hubo un plazo de solemne silencio y entonces se oyó la voz de Dios, rodeada de un séquito de ángeles. El Señor, envuelto en espesa oscuridad, habló desde el monte y dio a conocer su ley. Nótese, Moisés, al describir la escena, dice: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció del monte de Parán y vino con 10,000 santos. Es un número para él dar a conocer, hermanos, lo que ¿saben cuántos rodean el trono de Dios? Millones de millones. O sea, son billones literalmente de ángeles. Dice más: rodeado de un séquito de ángeles, el Señor, envuelto en espesa oscuridad, habló desde el monte y dio a conocer su ley. Moisés realmente quedó asombrado. Dice él: Jehová se reveló no solo en su tremenda majestad,
como juez y legislador, sino también como compasivo guardián de su pueblo. Por eso es que la ley de los 10 mandamientos no inicia, no tendrá dioses ajenos delante de mí. No es así que inicia. La ley de Jehová, la ley de los 10 mandamientos inicia, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervo. Así inician los 10 mandamientos, porque la ley de Jehová es perfecta. Y es así que deben empezar los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la esclavitud del pecado. Yo soy Jehová tu libertador. Es lo que quiere decir, porque a través de la ley Jehová liberta a los seres humanos. ¿Entendimos la santidad de la ley de Dios, hermanos? A través de su ley, Él liberta a los seres humanos de la esclavitud del pecado. De manera que la ley de Dios liberta, sí. La ley de Jehová liberta. Gloria a su nombre. Hermanos, la ley se proclamó, dice más la 312, en esa ocasión la ley no se proclamó, rectifico, la ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró haciéndolos guardianes y custodios de su ley. Hermano, así debería ser el pueblo adventista hoy, guardianes y custodios de la ley de Dios. Y la ley de Dios está detallada en los testimonios. La ley de Dios está detallada en los testimonios, y los custodios de esa ley debe ser aquellos que la recibieron. Dice más, pero habían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos breves, abarcantes y autorizados, que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y los deberes del hombre hacia sus semejantes. En los 10 mandamientos, estos principios se expresan en detalles y se presentan en forma aplicable a la condición y circunstancias del hombre. Hermanos, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Entonces, después de especificar que Dios es el que liberta, se entra entonces al primer mandamiento. No tendrá otros dioses delante de mí. Explica entonces la palabra de Dios en Patriarcas y Profetas en la página 313. Jesús, Jehová, el Eterno, el que posee existencia propia. Recuerden lo que dijimos, que Jehová se llama, el verdadero nombre de Jehová es Yo soy. El nombre, la palabra yo, recordemos, es propiedad de Jehová. Es propiedad de Jehová. Yo soy es el nombre de Jehová. Yo, ese nombre le corresponde a Jehová. Yo soy el que soy. Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, dice la página 313. El que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo. Hermanos, la palabra de Dios es ley. La palabra de Dios no puede errar. Es imposible que la palabra de Dios yerre, porque la palabra de Dios es poder. Por eso dice San Juan, en el principio era el verbo. Hay otra versión que dice, en el principio era la palabra. A mí me gusta más esa. En el principio era la palabra, porque la palabra de Dios es poder.
Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos. Y en este mandamiento vamos a terminar por hoy. Pero vamos a continuar el próximo sábado con estos detalles. Esta lectura de Patriarcas y Profetas capítulo 27 debería leerse en las iglesias adventistas frecuentemente, hermanos, porque el Antiguo Testamento tiene 39 libros y ese es como el 75 al 80% de la Biblia. Es para que entendamos que es la parte que más debe de estudiarse. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios. Escúchese bien. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor hacia Dios, o que impida que le rindamos el debido servicio, es para nosotros un Dios. Hermanos, dice a fin de conocerle, página 324, no tendrá dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento no se transgrede únicamente negando la existencia de Dios o inclinándose delante de ídolos de madera y piedra. Estamos entendiendo la palabra de Dios escrita en el matinal a fin de conocerle, página 324. Allí dice la palabra de Jehová Dios el poderoso, explicando el mandamiento, no tendrá dioses ajenos delante de mí, que nuestras mentes no entienden por el apartamiento que hemos tenido de Dios. Esa es una de las razones por las cuales Dios dio los testimonios de su Espíritu a través de Elena de Huay. El primer mandamiento, dice ella aquí, promoviendo o dando a conocer la palabra de Dios. El primer mandamiento no se transgrede únicamente negando la existencia de Dios. O sea que no violamos no solamente violan los ateos o los católicos que se inclinan hacia falsas imágenes, sino que muchos profesos seguidores de Cristo, hermanos adventistas del séptimo día, tú transgrede, dice aquí, e infringe sus principios. Pero el Señor del cielo no reconoce como hijos suyos a los que guardan en su corazón cualquier cosa que ocupe el lugar que únicamente Dios debería tener. Muchos adventistas se inclinan ante la complacencia del apetito. ¿Qué será que Dios nos deja el apetito tranquilo? Pero bueno, Señor, donde quiera que usted coge esos testimonios del Espíritu de Dios, se topeta con el apetito. Es una palabra dominicana, hermanos. Si usted se encuentra que el Señor no deja en paz el apetito, ay, Dios mío, es que es el brazo derecho. Sin el brazo derecho el cuerpo se vuelve nada. Y es donde termina la explicación. Muchos se inclinan ante la complacencia del apetito, mientras que otros lo hacen ante el vestido. Apreciado hermano, ¿sabías tú que la reforma pro salud también se extiende hacia el vestido? ¿Qué? Sí. Mientras que otros lo hacen ante el vestido y otros lo hacen ante el amor al mundo, la vanidad, satisfacer el ego.
el orgullo, no, porque yo no puedo tener esos muebles, porque el hermano tiene unos muebles muy buenos y él gana menos que yo y tiene un trabajo más malo que el mío. No puede ser. Yo soy es propiedad de Jehová Dios, no tuya ni mía. Sé humilde. ¿Y por qué tú no te puedes comprar 10 pantalones que los 10 sean iguales? Porque yo tengo que aparentar que tengo mucha ropa. Mis hermanos, cuidado. Debemos buscar todas las vías en las cuales el yo quede pisoteado. Dios te dará inteligencia. Hermanos, dice aquí, termina la cita, y les conceden el primer lugar en el corazón. Todo eso es un Dios ajeno. Dios nos ha dado muchas cosas en esta vida sobre las que podemos derramar nuestros afectos. Pero cuando llevamos hasta el exceso lo que en sí mismo es bueno, nos convertimos en idólatra. Cualquier cosa que separe nuestros afectos de Dios y disminuya nuestro interés en las cosas eternas es un ídolo. Los que emplean el tiempo precioso que Dios les ha dado, tiempo que ha ido comprado, tiempo que ha sido comprado a un precio infinito, en embellecer sus hogares para la ostentación, en seguir las modas y las costumbres del mundo, no solo están privando a sus almas de alimento espiritual, sino que también están dejando de darle a Dios lo que es suyo. El tiempo así gastado en la complacencia de los deseos egoístas podrían emplearse en obtener conocimiento de la palabra de Dios, en cultivar nuestros talentos para prestar un servicio inteligente a nuestro Creador. Dios no compartirá un corazón dividido. Si el mundo absorbe nuestra atención, Él no puede reinar supremo. Si esto disminuye nuestra dedicación a Dios, es idolatría ante sus ojos. Dios no excusará al transgresor en este sentido. Cuando nuestro corazón está afinado para alabar a nuestro Hacedor, no solo en salmos, himnos y cantos espirituales, sino también en nuestra vida. Entonces viviremos en comunión con el cielo. Termina la cita. Hermanos, solamente del primer mandamiento podríamos tener todo el resto del día de este sábado lecturas de la palabra de Dios dada en los testimonios del Espíritu de profecía. Quiera Dios que al terminar este tema en este momento, conversemos con Dios y le roguemos que nos ilustre qué es no tener un Dios ajeno. Hermanos, tú no puedes dejar que tu esposo ocupe el lugar de Dios. No complazca a tu esposo por encima de Dios. No complazca a tu esposa por encima de Dios. No complazca a tu hijo por encima de Dios. No complazca a tu hija por encima de Dios. Hermanos, la ley de Dios debe reinar suprema en nuestro cuerpo y en nuestros hogares si nosotros somos el dueño o la dueña del hogar. Hermano, si tu hijo o hija quiere irse de la casa porque dentro de la casa está obligado o obligada a obedecer la ley de Dios, que se vaya. Si tu esposo o esposa quiere desintegrar el hogar, porque en tu hogar hay que respetar la ley de Dios, que se vaya y que lo desbarate. Un hermano adventista en mi país le dijo a su esposa: en este hogar no se ve novela. Y ella dijo: pues yo me voy. Él le dijo: es mejor que te vayas,
porque aquí se obedece las leyes de Dios. Hermanos, Abraham, en la casa de Abraham, que había más de 1000 personas, todo el mundo en esa casa tenía que obedecer. Ahora, usted quería desobedecer, sálgase de la casa para desobedecer. Sálgase de la casa para desobedecer, porque en esta casa todo el mundo debe de obedecer los requerimientos de Jehová, reinan supremo. Hermanos, nosotros no entendemos lo que es fidelidad a Dios. Hermanos, Moisés en el campamento de Israel, el santuario nos enseña que el que pecaba, habían penas que era desterrar a la persona del pueblo de Israel. Habían otra que era la muerte. Había otra que era la muerte. Hermanos, el Dios del Calvario es el mismito del Sinaí. Es el mismito, no hay diferencia. Es Satanás que ha hecho la diferencia. No hay diferencia, es el mismo. Dios debe reinar supremo porque Él nos libertó del pecado, hermanos. Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre amado, caemos postrado ante tus pies porque te necesitamos. Hemos sido desobedientes, amadores de los placeres más que de Dios. Hemos sido intemperantes. Hemos sido egoístas. Hemos exaltado el yo. Hemos sido descuidados contigo. Te hemos dado la espalda. Hemos tenido muchos dioses ajenos. Pero venimos humillados ante tus pies en este momento para que tú nos perdones. Venimos, Señor, quebrantado de corazón, para que tú nos hagas entender tus leyes. Oh, Señor, necesitamos el Espíritu Santo para que nos abra y aclare nuestras mentes. Oh, Señor, necesitamos que tú vengas a nuestras vidas. Ayúdanos a darte gloria y a tenerte, no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro soberano. Gracias por darnos la ley. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermana Brenda, buenos días.